¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a empezar un viaje, pero uno bastante peculiar. No vamos a navegar por sitios web, no. Vamos a meternos de lleno en las tripas de Internet, en toda esa infraestructura física que hace que nuestro mundo digital, pues que funcione. Arranquemos. A ver, parece una pregunta sencilla, ¿no? ¿Dónde vive el Internet? Pero la respuesta es de todo menos simple. No es una cosa etérea flotando por ahí. Es una red global y muy real de cables, de aparatos, de edificios enteros. Y para descubrirla, vamos a empezar en un lugar que seguro conocemos muy bien. Así es, toda esta exploración para ver dónde vive el Internet empieza justo aquí, en la oficina, con ese pequeño cuadrito en la pared que, seamos honestos, vemos todos los días y ni le prestamos atención. Y ojo, porque esto no es un simple enchufe. Para nada. Esta es la mera puerta de entrada a la red. Es lo que se conoce como un nodo de red y está planeado con muchísimo cuidado. Piensen en esto como el primer eslabón de una cadena física larguísima. Miren, para que esta conexión exista, no es nomás cosa de enchufar y ya. Hay todo un proceso, una metodología llamada cableado estructurado, que busca que todo quede perfecto y ordenado. O sea, se tiene que pasar un cable especial por dentro de la pared, conectarlo con una precisión casi quirúrgica en ambos extremos y al final probar y volver a probar que la conexión funcione al 100. Esta es literalmente la base de una red física en la que se pueda confiar. Claro, claro. Hoy en día no todo es por cable. El Wi-Fi nos da esa libertad de movernos. Pero que no veamos los cables no significa que no haya una infraestructura física detrás. De hecho, al mandar todos nuestros datos por el aire, aparece un nuevo reto, uno gigante, la seguridad. La seguridad para las redes inalámbricas ha cambiado muchísimo. Al principio teníamos algo llamado web. Prometía ser seguro, pero la realidad es que usaba claves muy simples, muy cortas, y resultó ser súper fácil de romper. Era como ponerle un candadito de juguete a la puerta. Hoy, afortunadamente, el estándar es WPA2, que usa un cifrado mucho más fuerte. Digamos que esto ya es como una bóveda de banco. Es la opción que sí o sí se tiene que usar. Muy bien, ya salimos de la pared. Ahora sigamos ese cable. Vamos a seguirlo hasta su destino, el verdadero cerebro de la red de todo el edificio, lo que se conoce como el cuarto de comunicaciones o, en el argot, el site. Ahora imaginen esto por un momento. Cada uno de esos puertos de red, de cada oficina, de cada piso, todos esos cables viajan escondidos por las paredes y los techos para llegar a un solo punto. Un lugar súper importante. Y este es ese lugar, el site. Es básicamente el centro de distribución de datos del edificio. Aquí es donde toda la red interna se organiza, se conecta y se prepara para comunicarse con el mundo exterior, o sea, con el Internet. Y dentro de este cuarto, todo el equipo vive en estos armazones metálicos que llamamos racks. Aquí es donde la magia sucede. Los cables de las oficinas llegan y se conectan de forma súper ordenada a los paneles de parcheo. De ahí, los switches se encargan de que todos los equipos del edificio puedan hablar entre sí. ¿Y el router? Bueno, el router es el gran portero que deja que los datos salgan hacia el Internet. Todo perfectamente organizado para que la información fluya sin parar. Pero a ver, seamos realistas. ¿Qué pasa cuando esa conexión que damos por sentada de repente se muere? Es justo aquí donde entra en juego el factor humano. Y la verdad, todo un arte para resolver problemas. Y lo primerito es entender qué tipo de problema tenemos. Aquí, como dicen, hay de dos sopas. O es una falla física, o sea, algo se rompió, un cable, un conector, o es una falla lógica, un problema de software, una mala configuración. Algo tan simple como asomarse a ver si los foquitos del puerto de red están parpadeando nos puede dar la primera gran pista. Para los problemas lógicos hay una herramienta básica, pero súper poderosa, el comando ping. Imaginen que es como gritarle a alguien en un cuarto oscuro. El ping manda un paquetito de datos y espera respuesta. Si nos llega algo como esto, bingo, significa que hay conexión. Los equipos se pueden ver y comunicar entre ellos. Pero, si lo que vemos es un tiempo de espera agotado, es como si gritáramos y solo hubiera silencio. El mensaje se perdió en el camino. Y ahí está la clave. Eso nos dice que hay una interrupción en algún punto, y ya sabemos por dónde empezar a buscar la solución. Y aquí es donde las personas son la pieza clave. El soporte técnico es todo un proceso. Puede empezar con una simple llamada para entender qué pasa. Si es algo de software, chance se puede resolver con asistencia remota. Pero para los problemas más complicados o cuando algo físico se rompió, no hay de otra. Se necesita una visita en persona. Que, por cierto, suele ser lo que más calma le da a quien tiene el problema. Ok, hasta este momento nos hemos movido a nivel local, dentro de un solo edificio. Pero la gran mayoría de nuestros datos, nuestras fotos, nuestros correos, no viven ahí.
Así que ahora vamos a dar un salto enorme, un salto hacia donde realmente vive la famosa nube. Y bueno, bienvenidos al centro de datos. Y no, esto ya no es un cuartito de servidores, para nada. Estas son bodegas industriales gigantescas, a veces del tamaño de pueblos enteros, diseñadas para una sola cosa, ser el hogar de nuestra información. Este, amigos, es el corazón físico y real de la nube. Para que nos demos una idea de la escala de la que estamos hablando, fíjense en este dato. Un solo proveedor de centros de datos puede llegar a detener más de 14 millones de ciberataques al mes. La operación y la seguridad que se manejan aquí son de otro nivel, de verdad impresionante. Y todo lo que nos ofrecen estos monstruos tecnológicos se puede dividir a grandes rasgos en tres categorías o, digamos, tres sabores. Primero está la infraestructura como servicio, o IaaS, que es básicamente rentar la potencia de cómputo, los fierros. Luego la plataforma como servicio, o PaaS, que ya te da un entorno listo para crear aplicaciones. Y finalmente, el software como servicio, SaaS, que son las apps que usamos todos los días, como Gmail o Dropbox. Perfecto, ya completamos todo el recorrido. Salimos de la pared, pasamos por el site y llegamos hasta el centro de datos. Ahora juntemos todas las piezas para ver la foto completa. Cada vez que hacemos un clic sin que nos demos cuenta, nuestros datos se lanzan a una carrera increíble. Salen de nuestro dispositivo, viajan por la red de la oficina, brincan hacia el router del edificio y de ahí se van al backbone de Internet, que son como las superautopistas que conectan ciudades y países. Llegan a un centro de datos a miles de kilómetros, un servidor procesa la información y la respuesta hace todo el camino de regreso. ¿Lo más loco? Todo esto pasa en un parpadeo. Al final del día, la gran conclusión es esta. Toda esa experiencia digital que se siente tan mágica, tan instantánea, tan intangible, depende por completo de esta infraestructura masiva, compleja y, sobre todo, muy, muy física. Son cables, son racks, son edificios. Y esto, claro, nos deja con una pregunta flotando en el aire. Si ya todo nuestro mundo depende de esta base física y cada día dependemos más de ella, ¿qué sigue? ¿Cómo va a tener que cambiar, que evolucionar toda esta infraestructura para aguantar lo que viene? Quizá la próxima vez que nos conectemos a la red, veamos ese pequeño puerto en la pared con otros ojos.